Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio del Experimento. En este caso voy a tener el placer de charlar con un amigo, además escritor y periodista, Ezequiel Fernández Murs. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bienvenido, muy bien. ¿Qué muy dice bien, Renú? Muy ¿Cómo bien. está usted? ¿Usted cómo anda? Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno, escritor, Todo reconocido. ¿Tenés alguna otra profesión que no dije, escritor y periodista, además de eso? Pintor también. No. Bueno. No. Viste que últimamente hay No. ostentación de título en No, todo. todas las restantes son frustradas. ¿Estudiaste algo? No, en particular? yo ingresé en Derecho, pero no alcancé a dar apenas un algo. Y en Periodismo, en el Círculo de la Prensa, en el año 1976, en ambas carreras. Ajá. Y bueno, y Periodismo seguí, terminé Periodismo en el Círculo de la Prensa, ahí en Rodríguez Peña 80. Ujú. Eso sigue, todavía está. Sí, no sé si cambió la sede. Ajá. La verdad que le perdí el rastro. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo llegaste al círculo, digamos? ¿Cómo llegaste al oficio? Al oficio, no, por una amiga. La verdad, terminé el secundario, estábamos con amigos en una playa de Miramar, rascándonos la panza y sin saber cómo seguir la vida. Y uno de estos amigos, Javier Marcó, me dice: vos tendrías que estudiar para ser periodista, me dice, porque a vos te gustan las noticias, te gusta contar las noticias. Y yo, pues no tengo ni idea cómo se hace eso, qué sé yo, no tenía ningún antecedente. Bueno, averigüé dónde se estudiaba, me inscribí y ahí estamos. Tu hermano también siguió el mismo camino. Sí, nosotros somos 7. Ah, bueno, Lucio me refiero. Los 3 primeros con el derecho, pues mi viejo fue juez comercial. Mirá, El del medio, cura. mirá, Sí. Y los 3 de abajo, yo soy el quinto, sexto y séptimo, periodismo. mirá, Sí. mirá. Gran recuerdo de tu hermano que falleció hace poquito. De Lucio, sí, Lucio. un periodista bárbaro y un Tremendo. corazón Tremendo. extraordinario. Ahora, hay mucha discusión, ya para meternos en tema, vos hacés periodismo, nunca sé muy bien cómo describirte, porque sos una especie de híbrido de periodismo deportivo, pero bueno, hay algunos periodistas que son de ese estilo, no sé, hay muchos que son amigos. Ale Wall, tenés al Betito Parrotino, que es de los más chiquitos, pero también está en ese camino, de una mixtura o una lectura más política del deporte. Sí. Más social, te diría, ¿no? Social. Más social. Así la describís vos. Sí, porque a veces se cruza la economía, la política, la sociedad, el género, el doping. Sí. ¿Y eso lo buscaste? ¿Eso se busca como perfil? No, la verdad que, claro, comencé con el Mundial 78. Ajá. Y es un comienzo brutal para seguir un Mundial, para seguir el fútbol. ¿Tenías que ahí? Yo tenía 19 años. ¿Y laburabas para? Vos sabés que me inscribí, me acredité en el Mundial por la mía. En ese momento se podía hacer así. Yo era estudiante de periodismo en el Círculo de la Prensa y en enero del 78, fin del 77, entro en Noticias Argentinas como redactor. Cronista primero, redactor. Y yo ya tenía mi acreditación de Mundial. Y bueno, trabajé el Mundial para Noticias Argentinas. Y bueno, y claro, ese Mundial, yo no tenía un hogar con formación política, con discusión política. Y no tenía yo formación política. Pero claro, ese Mundial fue muy brutal, la dictadura utilizando el triunfo de la Copa, ¿no? Toda esa manipulación, yo intuía, olía algo, pero no sabía contarlo. Y eso a mí me marcó mucho. Yo dije, che, hay que entender las cosas. Obviamente que si lo hubiese entendido tampoco hubiese podido contarla, tal vez. Yo eran 4 de copas en ese momento. Y entre censura, autocensura, represión, de todo, era como un ambiente difícil para poder contarlo. Pero me marcó mucho. Ya cuando volví de España en el Mundial siguiente del 82, recuerdo que hicimos programas de investigación del 78. Y esos programas eran desde el punto de vista económico, por un lado, cuánta guita se habían llevado los milicos, y después era cómo se vivió el Mundial en las cárceles, desaparecidos, centros de detención, etc. Con toda la gente que sufrió, todas las víctimas de la dictadura, quería ver cómo vivieron ustedes el Mundial. Y bueno, para mí eso fue todo también un... ¿Y eso en ese momento se podía hacer? ¿Lo podías hacer porque eras menos reconocido? No, yo no era conocido, era un periodista, qué sé yo, A ver, en el 82, la agencia, yo ya estaba en la agencia DIN, que es Diarios de Noticias, ya era jefe de deportes, no era un 4 de copas, y cuando vuelvo de España digo, che, investiguemos el 78. La agencia DIN era una agencia que surge con una iniciativa de querer decir cosas que los demás medios no podían. Tal vez era hasta mismo una pantalla de los diarios para poder decir cosas que ellos no querían decir. Sí.
Y el director, Horacio Tato, un formidable director que tuve en mis inicios de periodista, no decía nada. El tipo, pues, si tienen el trabajo, la investigación, la documentación, vamos. Y fuimos con una investigación que terminó siendo tapa de Clarín, de La Nación. Y bueno, y vinieron obviamente servicios de información a ver qué era todo esto. Qué sé yo, son ese típico de cosas de que sugerencias, etcétera, cosas que van pasando en el medio. Pero que uno va viendo cómo las maneja. Y después me llaman de una radio, de Continental, y me dicen, queremos esa misma investigación. Y yo me aburría un poco los números. Entonces dije, ahí vamos a hacer la de cómo la pasó la gente, las víctimas principales de la dictadura, cómo la pasaron. La radio en su momento se asustó con esa investigación, dudó de publicarla. Finalmente la publicó tal cual se la entregamos. Y bueno, y a mí eso, ¿entendés? Ese inicio medio como que me fue marcando. Che, me gusta entender para qué manipulan el deporte. Yo amo el deporte, fui deportista, hice muchos deportes en mi vida, competí haciendo deportes. Pero bueno, pero me gusta saber para qué lo usan al deporte, el poder, para qué el poder usa el deporte. Y vos elegís, a ver, tu último libro, Menotti el primero, es uno de un personaje bastante político que me imagino que lo habrás empezado a conocer en esa misma época, sí, en la claro. época del 78. Claro. Pero también escribiste, bueno, tu alias de Twitter, o como se diga, es Dígame Ringo. Dígame Ringo. Que es el nombre de un libro sobre Bonavena. Sí. O sea, ¿elegís a los personajes de una manera particular? ¿Lo elegiste a Bonavena por una cuestión en particular también vinculada a eso de lo social? Sí, en realidad a Bonavena me llega la propuesta para ser un personaje popular del deporte fallecido. El libro formaba parte de una colección de personajes populares fallecidos. Y la lista incluía, supongamos, 19 jugadores de fútbol y estaba Ringo Bonavena. Y yo en ese momento tenía no conflicto, tenía una mirada dura del boxeo. Había ido al Borda a ver cómo quedaban ex campeones mundiales, campeones, dañados por los golpes. Hablé con neurólogos y había escrito artículos duros sobre los daños que provocaba el boxeo. Y necesitaba entender mejor el fenómeno popular del boxeo. Y entonces cuando vi que estaba Ringo en la lista, y yo veía las peleas de Ringo, la veía con mis hermanos, con mi viejo, y entonces dije, voy a hacer la vida de Ringo. Y voy a entrar al boxeo desde otro lugar, a ver si lo entiendo mejor para poder contarlo y escribirlo. Lo hice como un desafío mío, sí. Y súper contento de haberlo hecho. Sí, sí, anduvo bien ese libro. Después, anduvo bien. Es una serie que no sé si está basada en ese libro, pero que tiene cosas de ese libro también. Hubo alguna negociación ahí, no, la serie después quedó independiente. Y ahí está la estatua de Bonavena en la cancha Huracán. No, Ringo es un personaje recontra popular. Eso a mí me interesaba mucho. Los personajes populares son fascinantes para poder escribirlos, sin que sean biografías o dulce de leche, digo, ¿no? Claro, claro. Poder contarlo y humanizarlos aún en todos sus errores o contradicciones. A mí no me gusta hacer en esas cosas ni policía, ni juez, ni sacerdote, nada. Intentar contar la vida de la gente. Sí. Ahora, a ver, vos atravesaste muchos periodos políticos de la conducción del fútbol argentino que ahora está como medio en debate. A mí me parece de una manera medio particular, porque lo que se está dando, a diferencia, vos me dirás con más precisión, de otros procesos, es que hay una consolidación muy fuerte del proyecto Selección Argentina y un cuestionamiento muy fuerte de lo que es la situación de la liga local, con el mismo presidente de la AFA haciendo las dos cosas. Sí. ¿Qué ves hoy? ¿Cuáles son los problemas operativos que hay? ¿Qué comparación posible hay con el método Grondona o con la era Grondona? Me refiero a Tapia, ¿no? Obviamente. Sí. Tapia es mucho más cercano a los jugadores, se recuesta más en los campeones mundiales. Claro, el líder de la generación de la era Grondona era Diego. Diego era un líder más difícil para hablar, para charlar, para acordar. Con Messi es evidente que hay una cercanía muy fuerte entre Tapia y Messi, que ambos tendrán su provecho de esa cercanía. Hace poco un equipo de Messi, Leones, fue autorizado a ingresar directamente a la tercera división del fútbol argentino, salteando categorías, lo cual sí, para mí sí se lo blanqueara. Si se dijera, señores, el fútbol argentino quiere agradecerle a su ídolo máximo de estos tiempos, a Lionel Messi, de esta manera. Yo creo hasta que el debate es posible, pero hacerlo de la manera que lo hicieron no quedó muy bien.
Y es así como vos lo decís, el proyecto Selecciones la AFA realmente hay un proyecto interesante y con una impronta de decisión personal clara, porque apostar por Scaloni, hoy lo ves, muy bien, pero en el momento que se hizo no. En el momento que se hizo había que tener un olfato futbolero, de decir, che, esto creo que puede funcionar. Claro, Tapia es hombre de fútbol, no es un CEO que viene de Disney, no, es un hombre de fútbol. Entonces sabe, jugó fútbol, tiene un club, sabe lo que es cómo hay que elegir un técnico, hay que elegir jugadores, bueno, todo eso evidentemente él olió algo en Scaloni, porque él recordemos que viene el proceso de Rusia 2018 que termina muy mal, con Sampaoli como técnico. Bueno, chau Sampaoli, y ahí donde Tapia le dice a Scaloni, no, vos no te vayas. Scaloni formaba parte del cuerpo técnico de Sampaoli. Y le dice a Scaloni, no te vayas, vos quiero que te quedes, porque evidentemente vio algo ahí. Tapia era el dirigente de AFA que estaba casi más cerca de la selección, en un momento de abandono de la AFA a la selección. Recordemos que la AFA fue casi intervenida, tenía un triunvirato claro, que la manejaba en tiempos del macrismo, con acuerdo de la FIFA, y ese triunvirato era, la verdad que fue un desastre organizativo. Viste, a veces te proponen la fórmula mágica de gente seria, con títulos en no sé dónde. Bueno, funcionó muy mal y desatendió a la selección. Y la selección se sintió desatendida. Y Tapia fue el hombre que estuvo cerca. Y entonces observó ese vínculo que iba creando Scaloni con los jugadores. Con jugadores algunos de los cuales había jugado. O sea, Maradona no tenía ninguna intención de tener un vínculo tan fluido con Grondona. O sea, no lo Lo podía tener, pero ese vínculo podía durar poco a veces. Era la típica de Diego. Diego era menos dócil para acordar las situaciones. Era Diego. Y entonces la FIFA lo quería, Diego, porque la FIFA siempre quiere a los ídolos del fútbol, para lo que sea, para mostrarlos. Aunque más no sea para mostrarlos. Digo, vos cómo vendes un nuevo estadio que con la cara de Infantino, y qué sé yo, si la gente va a ver lo Infantino. En cambio va Diego, va Messi y la gente va, claro que sí. Entonces los dirigentes saben que necesitan a esos ídolos. El jugador de fútbol es un trabajador muy atípico, claro, obvio, ¿no? Claro. Su nombre está en la camiseta. Ahora, obviamente hay muchos cuestionamientos a lo que es el manejo del fútbol local. Que bueno, que es un torneo que tiene muchos equipos que deberían estar jugando en otra categoría. Hay mucho de eso y hay también una especie, no digo de persecución, pero sí mirar distinto a personajes del estilo de Tapia, en el sentido de que el establishment lo valore de una manera más crítica que a otros. Quiero decir, si el presidente hubiese sido Armando Pérez o Daniel Vila o el que sea, y a mí me da la sensación que no sería lo mismo. Sí, claramente sí. Hay en la crítica a Tapia hay una dosis de clasismo ahí incorporada. Y se nota de repente a veces se ve desde los sectores que lo critican a Tapia. Entonces a veces te dan ganas de decir, che, esto puede ser interesante. Ahora, el que lo está diciendo esto es algunas de las críticas que llegan o algunas de las informaciones que llegan, el origen de la información es un poco dudoso en términos de carpetazos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es la prudencia de que, che, esto es lo que nos pasa siempre a los periodistas, me están operando, no me están operando, a nosotros nos usan siempre, esto lo tenemos claro, sí, claro, ¿no? Siempre nos usan. Bueno, ¿hasta dónde vos confías en una fuente? ¿Hasta dónde no te das cuenta que está siendo útil a otro juego? Sí. Entonces, ahora, en la parte mala de lo gerencial del fútbol argentino, ¿qué ves mal vos? Y los 30 equipos en primera me parece un despropósito, aún con el argumento último de Tapia de que, bueno, con 30 equipos tenés más jugadores para mostrar y vender al exterior, vendemos de la necesidad de vender jugadores al exterior, no somos el primer mundo. O sea, él tiene esa teoría. La última vez que le escuché una teoría justificando a los 30 equipos era esta, que 30 equipos en primera son más jugadores en el gran escenario para mostrar y entonces más jugadores de posible venta a otros países, ¿no? Ok, es un argumento, pero la calidad del juego está dañada. El juego que vemos en primera división Ahora, no yo es te bueno. podría decir, poniéndome en abogado del diablo, la calidad del juego está dañada incluso en los equipos de arriba. Porque si uno ve la performance de Platense, Central Córdoba, últimos campeones. O sea, Independiente Rivadavia, Central Córdoba. Sí. Los 5 grandes están en crisis importante.
están los 5 grandes. Importante la crisis. Y hasta hace poco era Boca y ahora es River. Sí. ¿No? Y fíjate vos que con fórmulas distintas, ¿no? Boca dándole más fuerza a la dirigencia que al técnico. River al revés, convirtiendo al técnico en un CEO, un súper... Y bueno, el fútbol es un mundo muy raro, ¿no? Alguna vez Valdano fue el de la frase, puedes hacer todo bien y te va mal, puedes hacer todo mal y te va bien, ¿no? Es realmente un deporte raro. Y hay casos de campeones que llegaron mal preparados, llamados a último momento, etcétera, y fueron campeones. ¿Viste? ¿El 86 es un ejemplo de eso? Y el 86 es un ejemplo. El 86 es un ejemplo de eso. Antes de empezar el 86 te decían, che, en primera rueda nos vamos. A ver, Qatar 2022, entretiempo de Argentina-México. No podían levantar las piernas, estaban, no por cansancio, no, los nervios. Estaban atadísimos por los nervios, no salía una. Me acuerdo que termina el primer tiempo estamos hablando con los colegas ahí en el estadio, y decimos, che, si esto sigue así, nos vamos en primera fase. La selección claro, pues ya había perdido con Arabia. Ya se había perdido con Arabia, y ese partido estaba 0-0, y no estaba jugando bien Argentina. Bueno, Messi destraba eso, y vos viste, Argentina termina jugando una final que yo pocas veces vi, sobre todo el primer tiempo, una actuación así, en un escenario así, contra un campeón vigente. Francia era el que defendía el título. Y ese primer tiempo fue una clase de fútbol, fue extraordinario. ¿Ese es el mejor campeón de la historia? ¿De los de argentinos? Sí. Yo creo que sí, ahí es un debate, porque el de México 86 casi nunca fue dominado. Solo fue dominado algunos minutos, sufrió contra Uruguay unos minutos, contra Inglaterra unos minutos y contra Alemania unos minutos. Sí. Pero en general, durante casi todo el Mundial, ocupó el centro del ring, como se dice en el boxeo. Sí. ¿No? Fue dueño del juego, del tiempo, del resultado. Y eso lo hace muy potente al equipo. Claro. El del 78 sufrió más. Sí, claro. Sufrió mucho más el campeón del 78. A mí, como juego, creo que me termina gustando más el de Qatar. Porque salvando ese inicio. Y el inicio, en realidad, contra Arabia no empezó mal. Recordemos que 4 goles anulados en offside milimétrico. Sí. No fue un mal inicio. Sí fue duro lo de ese primer tiempo de México. Sí. Pero me parece que en el balance del juego me gustó más el de Qatar. Sí. Y además los últimos 2 partidos de Croacia y Francia fueron los más, más claritos. Y esa sensación de ver que el ídolo y el equipo, el crack, el número 1, y el equipo funcionaban de una manera muy junta, ¿no? En México 86 fue claro que era un equipo al servicio de... ¿no? El lucimiento del ídolo. Yo nunca vi una actuación individual tan poderosa como la de Maradona en México. Nunca la vi. La de Messi en Qatar no fue tan dependiente. El equipo complementó mucho a Messi. El equipo del 86 lo necesitaba Diego sí o sí. Pues se jugaba a un ritmo más lento. ¿Cómo rompías la monotonía? ¿Cómo sorprendías? Y bueno, Diego era un mago. Diego, el 86 nunca vi una... Creo que si veo deportes, otros torneos, yo no recuerdo un tipo que en un torneo así, de ese escenario, liderara y desequilibrara y brillara tanto como fue el Diego del 86. Sí, aún haciendo un gol con la mano. El otro aún día haciendo un gol con la mano. A Signorini acá, y él, viste que, bueno, vos lo conocés muy bien, él dice que ese gol es inmoral, digamos, que no debió existir. Y yo le dije, ¿vos se lo dijiste? Sí, me dijo. Sí, se lo dijo, sí. Para mí es es un engaño, claramente, es una estafa para la reglamentación del fútbol, pero claro, solo Diego creo puede elevar todo a categoría de arte, y elevó a categoría de arte la estafa, porque yo estaba en línea recta a la jugada y vi la mano. La verdad que le dije, che, fue mano. ¿Estabas atrás del arco? No, línea recta. De costado. De costado en la jugada de Diego. Allí estaba. Y le digo a los colegas, esto fue con la mano. Digo, estábamos en ese debate cuando llega el segundo gol, pues fue 5 minutos después del segundo gol. Con lo cual nos tapó la boca. ¿Viste cuando decís, el tipo ¿No dijo, te gusta este? Claro, no te gusta este. Basta, dejen de hablar de esa tontería, eso ya lo dice, ya está. Que el referee... Inclusive hace poco vi la foto de Eduardo Longoni, fotógrafo de Noticias Argentinas, y claro, fue cuando debe ser la última vez que una foto le gana a la televisión, ¿no? Porque la foto de Longoni muestra el salto
Tremendo. Que Diego impacta con la mano. ¿Qué cosas sociales le viste hacer a Maradona? En realidad las que no le vi y que nos enterábamos por protagonistas que iban contando. A ver. ¿No? Y la más impresionante para mí es ese pibe italiano que tenía que operarse de la médula, creo que era. Sí. Y Diego llega al Napoli y recién, no recién, pero todavía no era el Maradona, no había ganado nada todavía. Y es más, era irregular todavía el funcionamiento de... Él encontró un equipo muy discreto, era todo muy irregular ahí. Y entonces era un Diego que igual así, sin ser el rey, se llevó a todo el equipo a un lodazal, porque era una cancha que era un barrial absoluto, a jugar un partido para recaudarle fondos a un pibe que no era exactamente su primo, no era un pibe que necesitaba. Y que Diego decidió ir a hacer eso, ¿no? Desafiando a la dirigencia, desafiando todo a un acto solidario. Bueno, de ese tipo de actos solidarios hay muchísimos que nos vamos enterando luego. Sí, la otra vez Dalma decía, yo voy y a veces que gente me dice, che, tu papá hizo esto, y yo me voy enterando de historias Exactamente. que no se sabían. O sea, es increíble porque debe ser uno de los ídolos populares en los que cada uno tiene un vínculo especial con Diego, por la razón que fuere. A mí me marcó por esto, a vos por aquello otro, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un vínculo especial y a su vez hay un vínculo colectivo con él, ¿no? Y eso para mí lo hace esta figura que utilizó Galeano en su momento del más sucio de los dioses, ¿no? El más humano de los dioses. Claro, lo hace cercano en ese sentido. Entonces, ¿cómo no lo vas a querer si es cercano? Sí, además no parece haber muchos casos de gente que haya nacido en la pobreza, jugadores de fútbol o deportistas que hayan mantenido la esencia hasta el final, aún en una vida de lujos. Exactamente. A mí me parece que es una rareza. Vos ves a algunos otros que salieron de la pobreza y que han cambiado. Sí, ¿y sabés en qué reivindicaba Fiorito? También en la dignidad. Permanentemente, porque Diego era un ejercicio permanente de dignidad. A veces era arrogancia, a veces se pasaba en esa búsqueda de la dignidad. A mí respetame o lo que fuere. A veces se convertía en arrogante Diego también. A veces era efectivamente el rey Maradona, ¿no? Pero bueno, formaba parte del territorio. Aceptar el territorio. Nadie es perfecto. Y yo ahí me quedo con ese ejercicio de dignidad permanente que hacía. Hay un momento, ¿te acuerdas que lo llevan a entrevistarlo? Él estaba mal, muy mal, y lo llevan a una entrevista a América TV, creo, ¿no? Y va por los pasillos de América y él hinchado, él estaba muy hinchado, se le veía que estaba con mucho fármaco encima y todo esto, y que le gritan, sos más grande que el Papa, ¿no? Sí. Y él, así como estaba, mal, dice, poca cosa. Dice, Claro. Y vos decís, la mierda, qué impresionante este tipo. Qué creativo. Qué creativo y cuando te digo dignidad, final del Mundial de Italia 90, cuando él ve que todo el estadio ahí en Roma está ahí silbando, insultando el himno argentino, y él espera que la pantalla lo ilumine a él para poder... La única manera de responderle a 70.000 personas es con la pantalla. Muy bien, espera, hijos de puta, le dice con la pantalla, ¿no? Y termina el partido, Argentina pierde esa final, enojada por un penal polémico que favorece a Alemania, y le pasa por enfrente a Belange. No le da la mano al presidente de la FIFA, ¿no? Le deja la mano colgando. Sí. Esos gestos, vos decís, entre rebeldía, dignidad, arrogancia, yo me quedo con la dignidad. ¿Y quién lo entendió mejor de los entrenadores, de los dos más grandes que tuvo, Menotti y Bilardo? A ver, Menotti obviamente fue muy cuestionado por el tema de no llevarlo. Sí, no lo llevó 12 días antes del 78, lo deja fuera. Lo veía... ¿Acaso lo veía todavía chico? Y algunos de sus amigos te dicen, no, bueno, tenía 16 años. No tenía 16. Estaba a 6 meses de cumplir 18 años, Diego. O sea, sería un jugador que hoy tranquilamente podría jugar en la selección. Y ya tenía medio centenar de partidos en Argentinos y ya la rompía. Ya todo el mundo sabía que ese tipo iba a ser un crack. Eso era obvio. La noche previa, Saporiti parece que le dice, che, no podés dejarlo afuera, Diego. ¿No viste la última práctica? Le hizo 3 goles a los titulares. ¿Cómo va a quedarse afuera? Y yo creo que Menotti ahí, es porque era difícil hablar de ese tema con Menotti, creo que tenía un equipo muy consolidado, un plantel muy armado y un rendimiento colectivo donde por ahí un talento tan individual como el de Diego, que después inevitablemente se hace colectivo, porque juega al fútbol, no juega al tenis.
Pero por ahí temía el flaco que se le desequilibrara un orden En colectivo. esa posición, ¿quién jugaba? Tenía muchos jugadores. Inclusive la presión popular, mediática, no era por Maradona en el 78, era por el Beto Alonso, que la estaba rompiendo en River, y lo incorpora al plantel también a último momento al Beto Alonso. Y después tenía a José Daniel Valencia, que era su favorito, Sí, claro. y que fue titular en los primeros partidos y no anduvo bien. Julio Ricardo Villa estaba también allí. La Rosa llegó a jugar en esa posición. Y después, ¿quién termina siendo ya en la etapa final del Mundial, a partir de la segunda etapa del Mundial? Mario Alberto Kempes, que lo corre de la izquierda, estaba muy en la izquierda el matador, y lo baja, lo corre más hacia el medio, y termina siendo 10, 9, 11, fue todo. Kempes en el 78 fue una fiera, fue extraordinario. Sobre todo a partir de la segunda fase. Sí. El otro día te escuché hacer algunas declaraciones sobre el tema del negocio del fútbol. Sí. ¿Cuándo se empieza a poner, iba a decir excesivo, uno no sabe cómo medirlo, pero cuándo se degenera a niveles apuestas? O sea, porque hoy estamos en una situación... Está bien, la palabra degenera con las apuestas, sí, porque No, después... pero no por las apuestas, digo, ¿cuándo se pone en un negocio pesado? Pero está bien que la utilices con las apuestas en todo caso, porque supongamos que la que le infló una guita excesiva, pero excesiva, por ahí infló. Quien infló el negocio del fútbol fue la televisión, ¿no? La televisión se dio cuenta que el fútbol, vos querés instalar un canal de cable y si tenés derechos de fútbol, lo vas a instalar mucho más fácil que con cualquier otra cosa. Se compran derechos deportivos para después meterte noticieros, programas, películas, lo que fuere. Primero la pelotita redonda, la del fútbol, es la que más engancha. Entonces eso lo cotiza el juguete de la pelota, y claro, sabe ese poder que tiene. Por algo el fútbol no cambió sus reglamentos históricos, los cambió mínimo, sí, el VAR, pero respecto de los demás deportes, todos los demás deportes tuvieron que cambiar reglamentos para adaptarse al ritmo televisivo, ¿no? El fútbol dijo, no, ¿por qué? Que se adapte la televisión a nosotros. Ese es el poder del fútbol. ¿Está mal ¿no? o está bien? Uno ve, por ejemplo... No, hay algo que está bien, me parece. Uno ve en la NBA, por ejemplo, uno ve un producto que vos decís, che, tiene los mejores jugadores del mundo, si un tipo se lesiona no lo enfocan, Sí. o sea, está todo pensado, el tipo que se cae y se dobla el tobillo, ni siquiera lo atienden en la cancha, lo mandan al vestuario, está como todo preparado, y es un sistema que parece funcionar bien. Sí. Y a nivel deportivo funciona muy bien. Sí, con un show. Por eso, ¿y eso está mal o está bien? No, cada uno tiene lo suyo. A ver, ¿qué le vas a quitar a desconocer? A los estadounidenses la capacidad de montar un show. Sí. Hacen un show de todo, los estadounidenses. Entonces, con el deporte, obvio, pero el deporte es muy show en Estados Unidos. Por algo cada vez por algo ni le dicen fútbol, le dicen soccer, y metieron definiciones, ¿te acordás? Definían los partidos con penales de 3/4. Penales que el jugador empezaba a correr y como en el hockey, y lo así. Inventaron cosas que, bueno, las vimos en el último Mundial de Clubes, inclusive. Y vos decís, che, los reglamentos, la seriedad de cada país. El Inter de Miami, de Messi, jugó el Mundial de Clubes porque estaba Messi. No era el campeón de la MLS. La MLS, la liga, tiene 30 equipos, como te criticamos acá. Sí. Bueno, el Mundial de la FIFA subió ahora a 48 selecciones. A mí no me gusta que haya 30 equipos en primera, pero la verdad digo, bueno, evidentemente también aquí se sigue una tendencia del deporte mundial. Pero bueno, la televisión infló la guita del fútbol. El dinero estadounidense se dio cuenta que el fútbol era un negocio que empezó a interesarle, porque no es casual que en los últimos más o menos, no sé, 8 años más o menos, la tendencia de los capitales, fondos de inversión, fondos de riesgo, etcétera, que desembarcaron en la Premier League, que es la inglesa, que es la principal liga del mundo, más de la mitad de los equipos de la Premier League son de estadounidenses hoy. Ahora leía, justo antes de venir para acá, leía, el Atlético de Madrid también, ya de Cholo Simeone, ya está en manos de capitales estadounidenses. Entonces empezaron a desembarcar en el fútbol esos capitales. ¿Van a querer transformar al fútbol esos capitales? Hay un debate en la Premier League, pues si vos tenés 14 equipos que se ponen de acuerdo, pueden cambiar la Premier League, el formato, reglamento, etc. Bueno, ya creo que tienen 11 capitales estadounidenses, equipos de la Premier League. Recordá que hace unos años quisieron formar una Superliga, es decir, hacer una estructura de competencia de los ricos solamente compitiendo entre ellos mismos. Es decir, ingleses, italianos, españoles, franceses, salir de su país para competir en una liga, Superliga europea. Y los propios hinchas ingleses salieron a la calle a decir, no, yo quiero jugar contra Sunderland, contra Southampton, yo quiero jugar.
Claro. Forma parte de mi historia, de mi todo. Así que no quiero estar jugando todo el tiempo contra el Paris Saint-Germain. No, no, no. Quiero jugar contra los míos. Y los hinchas defendieron y tuvieron que dar marcha atrás con eso. Ok, dieron marcha atrás. ¿Hasta cuándo ganará ese, Claro. ese gol? Yo no lo sé. Claro. Ahora, hay dos temas que son interesantes. Sí. Perdón, y una Sí. cosita más. Hablamos de, ok, la televisión infló la guita del fútbol, llegaron estos capitales que fueron inflando más, y las apuestas terminaron para mí inflándolo de una manera ya muy violenta, y cuando vos me dijiste, utilizaste degenerado, y ahí yo creo que se está desnaturalizando ya una esencia del deporte que podía estar debatir si la televisión, si cambiaron reglamento, lo que fuere. Ahora no, ahora hay estructuras deportivas que están claramente afectadas por las apuestas. Sí. Sí. Igual algo pasó también socialmente, que es, bueno, yo iba a la cancha de Boca en la década del 80 e incluso a principios de los 90, las canchas no se llenaban como ahora. O sea, es evidente que algo, o sea, vos podías ir a la cancha de Boca, sacar una entrada y podías ir. Claramente. O sea, algo, hoy eso no se puede hacer casi en ningún lado. O sea, algo pasó como fenómeno cultural también. Sí, fenómeno cultural, que hay una especie como de pertenencia. Por ahí no es que yo sea fanático de, pero Es verdad, quiero estar en la cancha. Es verdad. Hay algo ahí de figuretti, de lo que vos quieras llamarle. Ahora, hay una cosa que... Y los clubes grandes, el turismo. Bueno, Un porcentaje de ese estadio está cubierto por entradas globales. Ahora, hay dos cosas que quería preguntarte sobre la situación, iba a decir racial, pero no sé si es el término. Dos cosas. La primera es, Vilaro tenía razón cuando decía, en África está el futuro del fútbol. Y esto lo conecto con la cuestión racial, ¿por qué? Porque cuando uno ve lo que pasa con la migración y la inmigración y cómo eso está pegando en algunos países futbolísticos y empieza a ser potencia algunos que capaz que no tenían, parece ser un tema central en este asunto. Sí. A ver, mira, a mí me gusta mucho ver otros deportes también y ver fenómenos que se van produciendo en otros deportes. Me gusta mucho el rugby, por ejemplo. Es un deporte que me atrae mucho para ver como espectáculo, como juego. Y hay una selección, Sudáfrica, que era patrimonio blanco, porque Sudáfrica tenía un sistema de apartheid, ¿no? Durante medio siglo de racismo. Racismo legal, digo, ¿no? Entonces no había jugadores negros en la selección porque no había negros que pudiesen subirse a los micros que se subían los blancos, a las escuelas, no podían usar nada de lo que usaban los blancos. Y bueno, Mandela mediante, democracia mediante, todo un sector desplazado, marginado, comenzó a incorporarse, aún con toda la desigualdad inevitable que hay allí. Dicen que es uno de los países más desiguales de la Tierra, Sudáfrica, ¿no? Pero bueno, aún así, todo un sector que estaba marginado comenzó a incorporarse. Lo mismo sucedió con los Springboks, que es la selección de rugby, que es una históricamente de las más poderosas del mundo. Ahora bicampeona mundial. Bueno, desde que incorporó jugadores negros de modo más notable, yo creo que no hay quien le gane. Inclusive los All Blacks neozelandeses, que son los reyes de ese deporte, se ha hecho una mixtura ahí de potencia histórica del colonizador, del blanco Boer, con una habilidad tremenda del jugador negro. Pero hay jugadores que son excepcionales, están haciendo cosas excepcionales. Sí. Entonces vos decís, che, estos tipos son imbatibles. El Brasil del 58 llega al Mundial de Suecia. Y en aquel momento presidentes brasileños decían que, che, si vamos afuera, mejor que haya jugadores blancos en nuestra selección. No queremos mostrarnos como un país negro por todos los prejuicios, racismo, todo lo que ya sabemos. Bueno, te lo cuentan las historias. A veces te dicen que los propios jugadores de ese plantel le exigieron al técnico, che, Pelé y Garrincha tienen que jugar. Eran pibes. La rompen en las prácticas, tienen que jugar. Bueno, y empezaron a jugar y esa selección creció en arte. Sí, yo creo que todos los pueblos que se mezclan creo que crecen. Sí. Bueno, le está pasando a países que históricamente no tenían. España no tenía, Alemania no tenía. Y hoy ves jugadores negros. Bueno, en Francia era un poco más común, pero ahora ya es mucho más común. Si vos ves la plantilla total... Sí, y todos los que fueron colonizadores, evidentemente, tienen un vínculo mucho más entre lo bueno y lo malo que puede llegar a hacer todo eso. Tienen un vínculo más estrecho, una deuda allí, una deuda social. Y bueno, yo creo que Francia es el ejemplo más claro del crecimiento futbolístico que ha tenido, incorporando jugadores que ya son franceses, absolutamente, hijos de
familias que llegaron de las ex colonias. Sí. ¿No? Uno ve que el último campeón juvenil creo que fue Marruecos, ¿no? Marruecos, sí. Sí. Cuando uno ve y la performance de Marruecos en el Mundial Semifinal. y ve, también evidentemente Bilardo algo había visto en los países africanos. O sea, había una... Supongo que sí, sí, tal vez sí. Marruecos, viste que hizo un proceso inverso, ¿no? Marruecos hizo el proceso obligó a la FIFA a modificar los reglamentos y aun cuando vos, hijo de marroquí nacido en España, jugaras para la selección juvenil española, e inclusive creo que para ahora te aceptan para la mayor, creo que no más de 3 partidos. La verdad que no recuerdo ahora exactamente cómo es la regla. Bueno, ahora te arrepentiste y querés jugar para Marruecos porque tu padre es marroquí, podés hacerlo. Obligó a cambiar una reglamentación que favorecía mucho al que fue colonizador, ¿no? O sea, no solo fuiste colonizador, sino te quedaste con todos los talentos. Bueno, Marruecos hizo un proceso inverso. En la última selección de la de Qatar tenía, no me acuerdo cuántos jugadores que habían nacido en otros países. No habían nacido en Marruecos. Sí, a mí me llamó mucho la atención la última vez que estuve en China por trabajo. Había habido una reunión y viste que los chinos planifican todo estratégicamente. Y ellos decían que en 2050 iban a ser campeones del mundo. Sí. Y no parece que eso fuera a pasar. Por ahora no apunta. Y es raro, digamos, porque un país con ese nivel de gente, con ese nivel de planificación, con ese nivel de inversión y con esa potencia, es raro que no haya pasado ahí, futbolísticamente, nada importante. Sí, los deportes colectivos que exigen no solo una potencia física, sino alguna disciplina técnica más. Ahí tienen un problema los chinos, pues no es solo en el fútbol. Mirá. No es solo en el fútbol. Hay algo ahí que se traba. Viste, el deporte exige algo creativo. Sí. Importante. Los chinos tienen una cultura, si yo no me equivoco, por ahí. Disculpa si estoy cometiendo una generalización, pero tienen una cultura de la copia, de copiar, ¿no? El James Bond chino, el 007 chino. O sea, todo, claro, con esa población de 1.500 millones que tienen, hacen todo propio. Y ese proceso es de copia. La creatividad por ahí la tuvieron que ejercer antes y después pasó a ser más de copia que de creatividad. En la copia tal vez hay también una creatividad, obvio que la hay, sí. Pero me parece que hay algo ahí que está en esa necesidad de algo colectivo tan importante. Tal vez hay algo de lo individual que en el deporte, aun cuando sea colectivo, hay una expresión individual. Hay un Maradona, un Messi, un Dembélé, lo que vos quieras llamar, el nombre que vos quieras poner. Bueno, en Japón se ve una condición bastante mejor. Sí. Futbolística y de equipo. Sí, Japón creció más. Y Japón tenía una cultura muy de béisbol por Estados Unidos. Y logró crecer en otros deportes también. Sí. Pero ese... A ver, nosotros tenemos una cultura... Ojo, acá en los años 50, por ejemplo, había más atletismo, había más disciplinas individuales que nos permitían alguna actuación que figurara en Juegos Olímpicos. Es más, te vas a, por ejemplo, podio del maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 48. 10 primeros. Había 3 argentinos. Hoy no encontrás, vas al maratón olímpico y no encontrás argentinos. Antes había una Ahora, ¿eso cultura. de cuánto depende de los gobiernos? Y a ver, y bueno, sí, siempre es una decisión estatal. El peronismo en los 50 metió mucha guita en el deporte. Metió claramente mucha guita en el deporte. Y eso te permite desarrollar planes, incorporar población que a veces es más fácil incorporarla a un circuito a través del deporte que a través de cualquier otra cosa. La convocás más fácil a través del deporte. ¿No? Cuando te decían que Carrillo fomentó, aquel ministro de Salud, fomentó los Juegos Evita, porque los Juegos Evita permitían también controlar la salud de mucha población a la que no había modo de llegarle. Entonces los Juegos Evita eran una zanahoria extraordinaria. El pibe, la pelota es si vos querés, la pelota es una vez encontré para mí creo que es la definición que más me gusta de fútbol, que era una antropóloga luterana trabajando en zonas de conflicto y tenía que trabajar con pibes mutilados, huérfanos, pibes en crisis, en graves problemas. Entonces le preguntan cómo le explica la felicidad a esos pibes que están sin padres, que están heridos, que están mutilados. ¿Cómo hace? Ya no, yo no les digo nada, simplemente les doy una pelota para que jueguen, ¿no? La pelota es una herramienta extraordinaria para convocar a muchas cosas. ¿A este gobierno cómo lo ves en ese sentido?
Bueno, sabemos que a nivel Estado es un Estado ausente, que cree en otro tipo de movilización, ¿no?, de la sociedad. Y entonces, a ver, quiso intervenir, es curioso, ¿no?, porque te hablan de quiso intervenir, no es que no quiso intervenir en el fútbol. El fútbol es una actividad autónoma y quiso intervenir diciéndole a la AFA que cambiara sus reglamentos. Y la AFA no solo se opuso, sino que logró fallos judiciales que validaron su autonomía. Entonces ahí recién ahí el gobierno tuvo que frenar. No, porque a veces te dicen, no, la libertad para todo. No, el gobierno quiso intervenir. No respetó la libertad de la AFA de decidir cómo quiero organizar yo mi fútbol. No. Quiso intervenir dentro de la FA y la AFA lo frenó. La AFA dijo, no, señores, nosotros, nuestros clubes, nuestros asociados, son los que votan cómo nos vamos a manejar. Entonces ahí tuvo que frenar ese proyecto. Y era un proyecto de que quería que llegaran capitales. Yo no creo que no es tanto por el volumen de esos capitales, sino por lo que simbólicamente representan, ¿no? Miren, Boca, River, ahora son de capitales yanquis. Eso implicaría, miren qué bueno, si Boca y River lo hicieron, entonces otros sectores sociales pueden animarse. Yo creo que había algo de eso, así como la pelota es una herramienta para sectores, bueno, también es una herramienta de manipulación extraordinaria. Tengo una última, también de nuevo tratando de ampliar la mirada. ¿Hay clubes en Argentina que necesitan ser sociedades anónimas? Vos sabés que a mí el debate no es que cierro el debate. Sí. Pues si existe en todas las ligas del mundo eso. ¿Por qué no debatirlo acá? Para mí el debate vale. Lo que yo veo es, y esto lo digo, a mí no me gusta en general decir esto, esto es solo en Argentina, Dios es argentino, esquivo todo ese tipo de para mí, tonteras. Pero sí es cierto que el fenómeno de los clubes es muy argentino. De los clubes centenarios, fundados por socios, que representan a comunidades, que representan a socios, aun cuando la participación luego del socio a veces sea votar y su injerencia luego esté más relegada, pero ese derecho a votar quién me va a representar el club no es menor. Y entonces me parece que esa influencia centenaria, qué sé yo la otra vez leía, no sé, veía que las sociedades anónimas tienen una vida media de 5 años, más o menos. Claro, los clubes son centenarios, nuestros clubes. Entonces, ¿por qué quiero yo ver si este tipo... Y encima la última experiencia, la de Estudiantes de Verón, que trajo a este inversor estadounidense que mandó a la tercera división un equipo histórico de Uruguay. O sea, se reveló como una cosa chanta, una chantada. Entonces, si vos querés hacerlo esto y provocar el debate, trae a alguien serio. Presentar a alguien serio y decir, che, acá hay un proyecto interesante. ¿Y por qué no? A ver, cuando Verón dice, yo quiero acercarme a Boca, ¿cómo compito contra Boca y River? Que me ganan en todo. Tienen más gente, tienen más patrocinadores, tienen más todo. Entonces, ¿cómo yo quiero competirle de igual a igual a Boca River? Si ellos ya tienen esa ventaja. Bueno, de la única manera es asociándome con un capital que me ayude a crecer. Con otro, que el club el fútbol no me lo genera de por sí ese capital. Bueno, yo entiendo ese debate, me parece que es un debate, y bueno, después que los socios decidan. En Estudiantes no se pudo hacer, ni siquiera llegó a los socios. Los dirigentes dijeron no. Y se lo dijeron a un ídolo del club. Sí, un claro. ídolo como Verón Claro. no pudo llevar ese proyecto. Y él te decía la AFA, que trababa la AFA. No, en su propio club lo trabaron. En su propio casa le dijeron no. Ezequiel, gracias por la Muchas conversación. gracias. Ha pasado Ezequiel Fernández Murs por otro episodio del Experimento. Chau, gracias.